Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Una hermosa mañana, un bonito tiempo que hemos pasado en la alabanza al Señor, y ahora vamos a dedicar nuestro tiempo, los próximos minutos, para considerar su palabra. Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 8. Leemos todos esta palabra. Dice así, Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Podemos leerlo ahora todos al unísono, con fuerza, hermanos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Amén. Santo tu nombre, Padre. Muchas gracias por este momento hermoso. Gracias por cada persona que ha podido venir, por nuestros invitados, por cada niño, cada joven, cada uno de nosotros los adultos que hemos podido expresar de alguna manera gratitud delante de ti por todas las madres. Santo y alabado tu nombre por el don de la familia. Ayúdanos a ahondar en tu palabra, lo que eso significa, y el don de una madre que tú has puesto para cada persona en este mundo. Que podamos reconocer que todo es por tu voluntad, y en el marco de la creación, en el plan maravilloso, desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú diseñaste el modelo de la familia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Vamos a tomar los próximos minutos para hablar de este tema. Una madre consagrada a Dios es nuestro tema. Una madre consagrada a Dios. Hermanos, hermanas, en estos días de celebración, la gente se pregunta: ¿qué será una buena madre? ¿Cuáles podrían ser las características de una buena madre? Ahora, hay que decir algo con todo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nos confrontamos con la realidad de la vida. Y no estamos hablando solo de la vida allá afuera, los no cristianos, también en la realidad de las familias de la iglesia. ¿Por qué tenemos que hablar de buena madre? Porque también está lo otro: madres que no son buenas. El mundo es en muchas formas doloroso. Hay muchas realidades dolorosas en muchas familias. Madres que no están, madres que han abandonado el hogar. Otro día hablamos de los padres, pero hoy toca de las madres. Así que tenemos que hablar de las madres buenas. ¿Cuáles serán las características de una buena madre? Seguramente algunas respuestas, las más comunes, podrían ser: una buena madre es una madre abnegada. Sí, una buena madre es una madre trabajadora. También. Una buena madre es una madre inteligente. También. Una buena madre es una madre protectora. Todo eso. Pregunte usted cuando salga de acá a los vecinos, a sus parientes: ¿qué cosa es una buena madre? Muchas de estas cosas y otras muchas más le van a responder. Sin embargo, hermanos y hermanas, nadie piensa en una madre de características espirituales. Es decir, una madre buena es una madre consagrada a Dios. Por supuesto que hablamos de consagración, por tanto estamos hablando de madres cristianas. Las madres que no saben de Cristo, ni de la Biblia, ni de iglesia, ni de todas esas cosas, pues entonces no van a mencionar consagración. No entienden la palabra consagración. Y nosotros, como iglesia del Señor Jesucristo, debemos enfocarnos en esto: la consagración. Madre o no madre, creyente en general, vidas consagradas a Dios. ¿Cómo es una madre consagrada a Dios? La palabra consagrar
si vamos a hablar de una madre consagrada a Dios, primero tratemos de entender qué cosa es una persona consagrada. ¿Qué cosa es la palabra consagrar? Según el diccionario de la lengua española, consagrar algo o alguien es dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. Es decir, dedicación, enfoque. Esa persona consagrada está enfocada en algo especial, en algo muy particular. Nada y nadie le mueve de esa dedicación, de ese enfoque. La palabra consagración referida a la madre cristiana, de lo que estamos hablando esta mañana, es una mujer dedicada por completo a su familia en obediencia a Dios. Ahora, tenemos que aprender algo, hermanos y hermanas, en obediencia a Dios. Muchas veces decimos, bueno, esa persona está dedicada a su familia porque el foco más importante es su familia. Ahora, ciertamente eso es verdad, está enfocada en su familia, pero no por la familia misma. El fin no es la familia, el fin es Dios. Ese hombre, con qué pasión defiende a su familia, porque ama a su familia, se debe a su familia, eso es verdad. Pero el fin de este hombre no es la familia, el fin de ese hombre es obedecer a Dios. Mire, ese pastor, ese maestro, cómo ama la obra de Dios, con pasión ama la obra de Dios. Sí, pero el final de ese hombre no es la obra de Dios, es Dios. ¿Comprende de qué estamos hablando? Todo lo que somos y hacemos es para Dios. Ahora voy a algo más. Esa esposa es tan fiel al esposo, se debe al esposo. Cuidadito. Tiene que amar al esposo como manera de amar a Dios. Exactamente lo contrario, o lo otro, ¿no? Ese esposo como ama con pasión a su esposa, como ama con pasión a sus hijos. Sí, pero el final de ese hombre no es la esposa ni los hijos, es Dios. Dios por sobre todas las cosas. Cuando Dios está en primer lugar en nuestra vida, el centro de nuestra vida, el enfoque principal de nuestra vida, empezamos a amar bien todo lo demás. Incluso, como la Biblia nos manda, amad a vuestros enemigos. Mire, el poder de Dios, el poder del amor de Dios. El amor de Dios es tan poderoso que cuando amamos primero a Dios, Dios nos habilita para amar aún a nuestros enemigos. Amén, hermanos. Pues te veo rostros asustados. Ay, yo no había captado eso. Yo creí que bastaba con sentir pasión por mi familia. Sí, sientes pasión por tu familia. Sigue incentivando esa pasión. Pero el final no es la familia, es la gloria a Dios. Por eso es que hablamos de una madre consagrada como una mujer dedicada por completo a su familia en obediencia final a Dios. Dios en el corazón de esa madre. Vamos a ir un poco rápido a algunas características de una madre consagrada a Dios. Primera cosa, óigame, una madre consagrada a Dios ora y lee la palabra de Dios. Dedica tiempo a la palabra de Dios. Porque como hemos dicho y enseñado y aprendido todos muchas veces, la Biblia, la palabra de Dios es la norma de nuestra fe, de nuestra vida. ¿Cómo se llama? Ya hemos dicho esto muchas veces, ¿verdad? Cuando usted va a comprar en el comercio un equipo, le dan un librito a la par. ¿Cómo se llama? El manual. ¿Y para qué sirve un manual? Bueno, el aparato es nuevo y no sé, solo sé que por ahí se enciende, pero si fuese un aparato de cocina, ¿cómo hago para medir el tiempo? El manual le dice, por aquí mide el tiempo, apriete aquí, haga clic aquí, si no se le quema, y si no se le ahuma, qué sé yo, y usted aprende con el manual, no se desprende del manual porque el aparatito apenas lo está conociendo. El creyente no se desprende de la Biblia,
porque la Biblia es el manual para la vida hasta que Cristo venga por ti. Todos los días. Cómo no mentir, cómo no sentir odio, cómo perdonar, cómo amar, cómo andar en este mundo tan lleno de tentaciones, cómo ser buen esposo, esposa, cómo ser buen ciudadano, ciudadana, cómo ser buen hijo, cómo ser buen suegro, cómo ser buen yerno y nuera. Ay, tantas cosas. Todo eso es la Biblia. La Biblia es el libro pleno de Dios para nosotros. La madre encuentra la más grande enseñanza de cómo ser madre solo en la palabra de Dios, solo en la Biblia. Por eso una madre consagrada es aquella que dedica toda su vida para orar y leer la palabra de Dios y aprender a ser la mejor madre del mundo. Proverbios capítulo 31, verso 26. Dice la palabra: abre la madre, está hablando de la madre, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia. Y la ley de clemencia está en su lengua. La sabiduría de Dios está en la lengua de esa mujer consagrada. ¿Por qué? Porque ha aprendido a depender de la palabra. Porque conoce la palabra. Qué pena que hay muchas personas que para ser madres acuden a la vecina, acuden a la compañera de trabajo, que ni siquiera va a ninguna iglesia y no es cristiana. Y por eso muchos hogares cristianos reciben influencia del mundo, porque estamos yendo a la fuente equivocada. Y a donde menos van es a la palabra de Dios. Y a lo que menos acuden es al poder de la oración. Muchas madres quieren conducir la vida de sus hijos mediante la imposición, mediante el grito. La madre consagrada a Dios tiene su mayor fuerza en la oración. ¿Estamos atentos, hermanos? Su fortaleza y mayor equipo de batalla está en su relación personal con Dios mediante la oración y la palabra. Una madre consagrada a Dios depende en todo momento de la oración y de la palabra de Dios. Esta madre consagrada va siempre de la mano con su esposo. Ay, hermanos y hermanas, por supuesto que estamos hablando de la familia ideal según la Biblia. Algunas veces compartimos algunos datos estadísticos. No tenemos el tiempo esta mañana, pero los datos estadísticos sobre la familia en general, en el mundo, en cualquier nación del mundo, son datos deprimentes, son datos que nos causan aflicción. ¿Cuántos hogares, cuántos matrimonios? Óigame, hay un dato estadístico cada vez más creciente. Cada vez son menos los matrimonios que duran al menos 10 años juntos. Ni 10 años juntos. ¿Comprende? Por supuesto que esta es una estadística creciente. No era así hace 40, 50, 60 años. Eran hogares más estables, en medio de situaciones de pobreza más difíciles que hoy. ¿Sí? Más limitaciones. Hoy los jóvenes se casan, se juntan y aun cuando están en los momentos más felices, los primeros momentos del matrimonio, primer año, 2, 3 años, van con la marca de la inseguridad de poder concluir los primeros 5 o los primeros 10 años. Así que aquí estamos hablando de la familia según la voluntad de Dios, aquella familia que ha perdurado junta. Papá, mamá, a pesar de las dificultades económicas o de salud o de cualquier otra situación, están allí juntos. Y esta esposa, esta madre va siempre de la mano del esposo. Proverbios 31, en la primera parte del versículo 11.
Dice la Escritura, el corazón de su marido está en ella confiado. El corazón del marido confía mucho. Él se va tranquilo al trabajo y sabe que el hogar queda seguro. Mamá está al frente. Por supuesto, hermanos, qué difícil es aplicar este versículo bíblico al hogar de hoy, porque hoy papá y mamá están trabajando. Uno de los temas de esta semana, porque este es el último tema de una serie que hemos traído cada domingo, y estuvimos hablando de los hogares. Qué difícil cuando papá y mamá trabajan. Bueno, hay necesidad de trabajar y por tanto los hijos ya no son criados por los padres, sino por sustitutos de padres. Por mucho que le llamemos nana, buena abuela, siempre ese término nuevo que ahora se le llama, ¿no?, a la nana, como es asistente del hogar. Suena elegante, pero lo que es en realidad es una sustituta de la madre. Ya mamá no está a la mano. Y se han provocado tremendas distorsiones en los resultados de la educación de los hijos. Pero aquí este versículo nos está hablando de lo que debería ser, cómo el hogar debería ser, según los principios de la palabra. El esposo está confiado en la madre, la esposa. El corazón del marido está en ella confiado. Por supuesto, hermanos y hermanas, que estamos hablando de un esposo igualmente consagrado al Señor. Yo creo que en esto es que debemos enfocarnos. Nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, igualmente él y ella consagrados al Señor, para que Dios sea glorificado en la vida de los hijos. Consagrado al Señor, por tanto ama y respeta a su esposa, y ambos conducen el hogar en plena armonía. Ay, pastor, suena fácil. Eso no es fácil. Estoy de acuerdo, no es fácil. Precisamente por eso estamos hablando en términos de desafío. La Biblia nos desafía a batallar en el poder del Espíritu Santo todos los días, en el poder de la palabra, en el poder de la dependencia de la oración, tomados de la mano para enfrentar todos los días estas grandes batallas, porque sí son batallas. La madre consagrada a Dios enseña a los hijos acerca del carácter de un cristiano. Siempre recaemos en el padre. El padre es la cabeza del hogar, ciertamente, pero parte de ese rol es de la madre. La madre es la que está allí todo el tiempo o casi todo el tiempo. Y por eso enseña a los hijos acerca del carácter de un cristiano. Recordemos la experiencia que se nos narra en las Escrituras en la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 2. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, escribe el apóstol Pablo al joven Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Óigame, todas estas cosas mencionadas en la parte final del versículo son formas del carácter, expresiones del carácter, manifestaciones del carácter de cada uno. La palabra, cuidado con la palabra que pronuncias, cuidado con la palabra que enseñas a tus hijos en casa, la conducta, el amor, la fe, el espíritu, la pureza. Todos estos son elementos propios del carácter de cada uno. Y es interesante que cuando Pablo instruye a Timoteo de ser ejemplo de los demás, no hay duda, hermanos y hermanas, que ser ejemplo de otros no viene del azar, no viene de la buena suerte, no viene de las circunstancias, sino de una formación estricta en el hogar acerca del carácter de un cristiano ejemplar. Lo único que Pablo está haciendo en esta carta a Timoteo es reconociendo: ¿sabes por qué pido de ti, demando de ti, que seas ejemplo a los demás en carácter, en fe, en conducta, en pureza, en amor? Porque yo sé quién te formó. Más en unos minutos, en unos instantes, vamos a hablar de dónde fue formado Timoteo en ese carácter. Y no fue a la escuela, y no fue en la universidad, y no fue entre los vecinos.
fue en el hogar donde creció. Ay, hermano, hermana, ay, qué hijo el que tengo, ya no me obedece. ¿De qué forma lo educaste desde que salió del vientre de la madre? Hermanos, tiene que ver con eso. ¿De qué forma estamos ocupando el espacio del hogar como la primera escuela que en realidad es? La primera escuela del niño no es la escuela en la que lo matriculaste para ir a preescolar. No, esa no es la primera escuela. La primera escuela comenzó el primer día que le diste a luz. Tú eres la primera maestra a lo largo de la vida de ese ser que apenas ha nacido. Aun cuando se te va de casa, sigues siendo la madre. Aun cuando Dios te lleve de este mundo, el recuerdo de cómo lo educaste será para siempre en la mente de ese individuo. La madre consagrada a Dios es instrumento fundamental en el hogar para enseñar a los hijos acerca del carácter de un cristiano. Aún en medio de la pobreza, la madre consagrada a Dios, aún en medio de la pobreza que pueda vivir, provoca esperanza. Sí, hermanos, ¿cuántas madres hay aquí? Mi madre ya no está con nosotros, pero cómo recuerdo la manera en que enfrentamos pobrezas, pero nunca presentó la pobreza en su rostro como para angustiarnos. ¿Comprende? Siempre hubo en ella un rostro de esperanza, como tiene que ser en el hogar verdaderamente cristiano. Proverbios 31, verso 14, dice este versículo: la madre es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Es una figura poética, ¿no? Todo este capítulo 31 es una poesía. Y es importante que esta forma poética quiere decir, es como nave de mercader. No importa en las naves antiguas, ¿no? Estamos hablando de los barcos antiguos que se iban a al mar y que no sabían si había pesca buena o no. Siempre buscaban qué traer de regreso a la playa. Nave de mercader que busca cómo traer algo. Trae su pan de lejos. No importa cuánto sacrificio haga una madre consagrada a Dios, pero tiene que haber pan en casa. Esa es la figura aquí. Se esfuerza por no provocar un rostro, no traer un rostro de angustia, sino de esperanza, aun cuando su corazón esté angustiado. No hay pobreza capaz que destruya la esperanza de una madre cuando esa madre tiene su corazón puesto en el Señor Jesucristo. Una madre consagrada a Dios provoca un ambiente especial en el hogar. Siempre hay un ambiente espiritual en el hogar, no de contienda, no de división, no de tristeza o de angustia, sino un hogar en donde se respira un verdadero ambiente espiritual. En el Salmo 84 leemos así los versos 3 y 4. Salmo 84. Dice la palabra: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hermanos y hermanas, la madre consagrada a Dios promueve una mentalidad espiritual en toda su casa. ¿Sabe lo que significa mentalidad espiritual? A veces nosotros confundimos esto de ser espirituales con venir a la iglesia. Me siento espiritual hoy porque vine al culto. Y espiritual porque tomé la cena del Señor. Y muchos creen que por tomar la cena del Señor y el pan y el vino les hace sentir mejor. Ay, me siento más santo después de haber tomado la Santa Cena. No, hermano, eso es puro mito. No es para eso la cena del Señor. O cuando bajan a las aguas del bautismo, ya me lavé mis pecados. No, hermano, el agua del bautismo no lava nada.
Es una simbología. Ninguna cosa que hagas en la iglesia va a provocar en ti una mentalidad espiritual, por mucho que vengamos. Nos ayuda cuando estudiamos la palabra o la recibimos como ahora la estamos recibiendo. Nos conduce a una mentalidad espiritual, pero no es suficiente. La mentalidad espiritual comienza con tu entrega total a la voluntad de Dios. Estés donde estés, negándote a lo malo, negándote a todo sentido de venganza, negándote a estar triste aún en medio de la situación, porque tu tristeza ya ha sido crucificada cuando te entregaste a Cristo. Hay que aprender todas estas cosas. Cuando nos hemos entregado por completo a Cristo, cualquiera de tan adversa que sea la situación, siempre habrá una mentalidad espiritual que tienes que transmitir a tus hijos. No a la actitud negativa, siempre a la actitud espiritual delante de Dios, que te prepara para una actitud espiritual delante de los demás. La madre consagrada a Dios promueve esa mentalidad espiritual cada minuto de su vida frente a sus hijos. La madre consagrada a Dios agradece a Dios por la familia que tiene. No todas las madres están agradecidas por la familia que Dios le ha dado. Pero la madre consagrada a Dios agradece a Dios por la familia que tiene. No culpa a los hijos por su condición de madre. Óigame, esto es triste. Una vez escuché una conversación, dos mujeres ya 35, 40 años, habían estudiado juntas en su juventud, se encontraron por allí. De vez en cuando se miraban, se reunían y empezaban a recordar su juventud, el colegio, la universidad. Una de ellas logró profesionalizarse, tenía 2 hijos. La otra tenía 4 y no se logró profesionalizar, vivían dificultades. Y cuando llegó la conversación, te felicito, amiga, porque bueno, has logrado profesionalizarte, tus hijos también están estudiando. ¿Y qué de ti?, le dice la otra. Ahí estaban 3 de los 4 hijos de ella. Le dice, no, yo no pude. Por culpa de mis hijos yo no pude seguir estudiando. Y los hijos oyendo ahí, 9, 10, 11 años. Por culpa de mis hijos yo no pude seguir estudiando. ¿Es por culpa de los hijos? Porque te dedicaste por amor a tus hijos, no pudiste seguir y estás poniendo la culpa en tus hijos. ¿Tus hijos tienen culpa de que los hayas traído al mundo? ¿Le preguntaste alguna vez a tus hijos si querían venir al mundo? Gracias a Dios que Dios no nos preguntó ¿quién quieres que sea tu madre? Antes de que hubiésemos nacido, seguramente no hubiéramos escogido lo que Dios nos dio. No, porque yo no quiero ir al mundo para padecer pobreza. No. Gracias a Dios, Dios es sabio y sabe en qué hogar nos hizo nacer, en qué circunstancias nos hizo nacer. Él es todopoderoso y sabio. Gracias a Dios por el hogar donde te hizo nacer. No importa las adversidades que hayas vivido, pero fue la voluntad de Dios. Y por muy adversa que sea tu situación, Dios siempre tiene grandes planes para ti. Ahora estoy hablando a los jóvenes. Yo sé que hay entre nosotros jóvenes con suficientes razones para estar amargados, abandonados de los padres, y aun cuando están en sus hogares reciben maltrato, y aun cuando no reciban maltrato no han recibido los bienes materiales, ni siquiera han podido ir a la escuela, qué sé yo, tantas adversidades. No le eches la culpa a la mala suerte. Tampoco es voluntad de Dios que vivas en la pobreza que vives, pero dale gracias a Dios que si estás vivo, Él sigue pendiente de ti y quiere darte grandes oportunidades. No hay lugar para la amargura. Con mentalidad espiritual siempre tenemos que agradecer a Dios por la familia en la que nos hizo nacer. Y no hay razón para que una madre esté culpando a los hijos por condición de madre. Estoy en esta pobreza por culpa de mis hijos, porque bueno, yo no esperaba tener 5, 10 y ahora
no puedo ni tener las condiciones mínimas, dale gracias a Dios por la familia que te dio. Hay una historia muy importante en la Biblia, hay otras muchas, pero tomamos la historia de Raquel, Génesis capítulo 30, versículo 22 al 24. Dice así la escritura, Génesis capítulo 30, versos 22 al 24. Dice la palabra: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Bueno, hermanos y hermanas, no tenemos esta mañana el tiempo para ir a toda la historia de Raquel en la familia de Jacob, pero yo creo que la conocemos, ¿eh? ¿Cuántos conocen esta historia? La mayoría no la conoce. Ay, hermanos, estamos insistiendo. Hay que ir a la palabra. Motívese a aprender a depender de Dios todos los días. Esa es una historia muy interesante. Jacob tenía 4 mujeres. Por favor, varones, esto no es licencia para continuar esta mala práctica. La historia es que tenía 4. Y sabíamos que 2 de ellas eran hermanas y 2 de ellas eran las criadas de las 2 hermanas. ¿Sí? No. Ese sí, ¿cómo no? Que algunos me quedan viendo. Esa novela no la conocía. Y a Dios le dio con las 4 mujeres 12 varones y una mujer. ¿Sabían que siempre hablamos de los 12 varones, que son las cabezas de las 12 tribus de Israel? ¿Sí? Y no hablamos de la mujer porque la mujer no daba origen a las tribus. ¿Alguien sabe cómo se llamaba esta mujer? No, Diana, no, Dina. Dina. Sí. Bueno, interesante. Ahora, en medio de todo esto, una de ellas, la más amada de Jacob, no podía tener hijos. Raquel. ¿Cuál fue la acción de Raquel? Porque, óigame, podía haber sido hermanita de la otra y las 2 otras eran criadas, pero cuando hay hijos del mismo varón hay enemistad, sí, hay envidia, porque todas ellas quieren que sus hijos sean los favoritos de papá. Es inevitable, es humano. Por eso Dios es sabio, hermanos, y dio un hombre para cada mujer y una mujer para cada hombre, para que no hubiese razón de competencia, ni de envidia, ni de recriminación. Dios es sabio. Hermano, hermana, no caigas en el pecado gravísimo del adulterio o de la fornicación. Es grave para tus hijos. Pues entonces Raquel no tuvo hijos, no tenía hijos. Y la respuesta de Raquel no fue la envidia, el odio, el rencor. ¿Cuál fue la respuesta de Raquel? Lloró delante de Dios. Y aquí encontramos este pasaje. Dios le concedió, y dice aquí, gracias a Dios, cuando le dio a su primer hijo que se llamaba José. Otra gran historia que comienza con José. Pero cuando José, el hijo de Raquel, nació, dice Raquel agradecida a Dios: Dios ha quitado mi afrenta. Dios ha quitado mi vergüenza. A Raquel le pareció una afrenta, una vergüenza no tener hijos. Cuando Dios le concedió un hijo, agradeció a Dios y le pidió otro. ¿Y sabe qué? Dios es bueno con aquellos que son obedientes. Dios es bueno en todo tiempo, pero sobre todo responde a los obedientes. ¿Qué hizo Dios? Le dio otro hijo. Amén, hermano. Siguen asustados. Parece que le estoy contando una historia por primera vez. Querida madre, dale gracias a Dios por los hijos que te dio. Son de Dios. Ahora, en eso estamos de acuerdo, son de Dios. Óigame, yo he tenido la experiencia muchas veces de cuando algunos adolescentes, algunos niños vienen: pastor, hay maltrato. No olvide, aquí tenemos un colegio. 900 muchachos hay aquí todos los días. Y en más de alguna ocasión, algunos profesores, la dirección, me han pasado algunos casos. Óigame, qué duro cuando el niño viene bien golpeadito y dice: profesor, mire, algo pasó aquí.
Así que, ¿qué hacemos? El niño viene golpeadito, moradito, la niña. ¿Y qué te pasó? Me caí de la escalera y en la casa ni escalera hay. Me cayó el martillo en el dedito. No. Mire, no es difícil, no se necesita hacer de espionaje aquí para descubrir la verdad. Hay maltrato. Hay mucho maltrato. Y cuando usted habla con los padres son vidas amargadas. Amargadas por cualquier razón, por celos, por contienda, por envidia, porque él está con otra y entonces se la desquitó con el niño, con la niña. Hermanos, no puedes quejarte delante de Dios por la familia que Él mismo te dio. Y entonces cuando comenzamos a exhortar, usted no puede hacer eso de violentar la vida del niño, de abusar de la niña. Usted no puede maltratar. ¿Sabe cuál es casi siempre la respuesta? Le agradezco que me haya invitado a hablar con usted, pero no se meta conmigo. Para eso el niño es mío. Para eso la niña es mía. Y yo salgo rápido, hermanos, porque la palabra de Dios no se puede hacer esperar. ¿Quién le dijo que ese niño es suyo? Hermanito, hermanita que estás aquí, papá o mamá, ¿tienes un hijo? ¿Tienes 10? No sé cuántos más. ¿Crees que son tuyos? Te equivocas. Son de Dios. Dios nos dio a los hijos y un día le vamos a dar cuenta a Dios por cada uno de los hijos que puso en tu hogar. Nunca te atrevas a decir, son míos, por tanto yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera. Te equivocas, no son tuyos. Dios te los ha dado. Y tienes la obligación delante de Dios de saber educarlos en la voluntad de Dios, porque de ellos vas a dar cuenta un día en el propio rostro de Dios. Es enorme la responsabilidad que tenemos, hermanos y hermanas. La madre consagrada a Dios piensa que su ejemplo marca la vida futura de los hijos. Sí. Lo que haces hoy con tu bebé y cuando va creciendo y cuando ya es adolescente, todo lo que dices para él, todo lo que le enseñas o todo lo que no le enseñas, marca su vida para siempre. En la segunda carta de Pablo a Timoteo encontramos, segunda Timoteo capítulo 1 versículo 5. Dice Pablo a Timoteo en su carta, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Timoteo fue marcado para toda su vida por el ejemplo de dos mujeres consagradas a Dios, su madre Eunice y su abuela Loida. Dos madres. Ay, hermanos y hermanas, porque las abuelitas nunca dejan de ser la madre. Qué bonito eso, hermanos, ver las abuelitas. Ya no tienen la responsabilidad directa del sostén de ese nieto, sino la madre y el padre, pero siguen siendo las madres, están pendientes de cómo amaneció el niño, de que se fue a la escuela, por qué no lo vi pasar. Ay, yo otra vez digo de mi madre, hermano, yo doy gracias a Dios por la madre que tuve. Vivimos a unas 2 cuadras de donde ella vivía y mis hijos pasaban frente a su casa todos los días a la escuela y ella estaba pendiente de que si pasó o si no pasó. Y cuando por alguna razón no habían pasado, estaba pendiente. ¿Por qué no pasó la niña? ¿Por qué no pasó el niño? Y cuando ya pasaban de regreso, antes que llegaran, llamaba, ya va de regreso el niño, espérenlo. Mañana es que tiene el niño tal cosa, ¿verdad? Es que la abuela nunca deja de ser madre. Cuando la abuela y madre son consagradas a Dios. Hermanos, amén. Ay, parece que la palabra está cayendo en el lugar exacto. Ay, pastor, es que mi hogar no es así. Hermanos, sí se puede. Oremos al Señor que sí se puede. Y todavía es tiempo. Ay, pastor, ya pasó mi tiempo porque ya mis hijos crecieron. Todavía es tiempo. Dios hace maravillas cuando hay corazones compungidos de verdad en su presencia.
humillados de verdad en oración delante de Él, porque Dios ama a la familia. Dios ama a la madre que ha consagrado su vida en ese rol especial que no se lo dio a toda mujer. ¿Cuántas mujeres? Pero no todas son madres. Bendito el Señor por la madre agradecida delante de Dios. Cada persona, cuando ya crece, ya son adultos, cada persona es responsable por las decisiones que toma. Me refiero a los hijos. Los educamos bien en la palabra de Dios, crecieron aquí entre nosotros, pero llegó el momento de que ellos deciden irse fuera de esa disciplina de Dios. Cada uno de ellos es responsable por las decisiones que toma, pero no hay duda de que los mayores, los padres, los abuelos, influimos en la formación del carácter de los hijos. Todo lo que hoy haces, mamá, con tus hijos y nietos, estás forjando su carácter. El carácter de una persona no vino por casualidad. Es parte de todo un proceso de desarrollo de lo que tú hiciste desde que Dios te los dio como bebés. Cuando la madre está segura de haber instruido bien a los hijos, solo puede esperar confiada un provechoso futuro. Confiada. Bueno, mi hijo ya creció, pero sé cómo lo eduqué, por tanto puedo esperar confiada que sea un hombre de bien, una mujer de bien, el hijo, la hija. Proverbios capítulo 31, verso 25, siempre hablando de esta madre ideal allí. Dice, ella es fuerza y honor. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Mira qué figura más bonita, siempre estamos hablando de lenguaje poético. La madre que ha confiado la crianza de sus hijos en Dios, haciendo esa labor todos los días con abnegación y dedicación, solo puede esperar confiada el resultado. Se ríe de lo porvenir, se ríe del futuro. Se ríe quiere decir, está llena de confianza que Dios dará buen resultado. En el Proverbio capítulo 1, en la segunda parte del verso 8, Proverbios 1:8, la segunda parte. No desprecies la dirección de tu madre, fue el versículo con el cual empezamos. No desprecies la dirección de tu madre. Esto es para los hijos. Pero claro, vamos a decir que si el versículo está apelando al hijo, refiriéndose al hijo, para que el hijo no desprecie la instrucción de la madre, por supuesto que está dando por entendido que la madre instruye, que la madre educa, que la madre da dirección a la vida de ese hijo. La madre consagrada a Dios es perseverante en su condición espiritual. El cansancio es natural. Entonces es cuando la confianza en Dios tiene sentido. Hermanos, todos nos cansamos de lo que hacemos. Cuando empezamos un trabajo, mañana empieza un nuevo trabajo y se trata de aquello que estudié. Ay, qué bonito aquello, con entusiasmo. Pero pasan los años y se vuelve una rutina y no quisiera ir mañana. Ojalá que tenga vacaciones. Bueno, porque todo cansa, es natural. Nos vamos desgastando. Y especialmente cuando ha sido un proceso, un desarrollo en el trabajo muy duro. Igual en el matrimonio, ¿o no es cierto? Qué bonita la luna de miel, pero pronto pasa el primer aniversario, el segundo, el tercero, y ya nos vamos descuidando en la relación uno al otro. Y nos vamos cansando y va cuando vienen los hijos. Hermanos, es natural. Pero precisamente cuando viene el cansancio, entonces es cuando la confianza en Dios tiene sentido. Señor, estoy cansado, pero tengo el deseo de glorificar tu nombre. Sigo adelante. En el ministerio es lo mismo. La obra está floreciente, qué bonita la iglesia, pero llega el momento del cansancio y vienen los conflictos y la competencia de uno con otro y todas esas cosas de una iglesia, porque somos seres humanos. Viene el cansancio, pero es el momento de confiar más en Dios. Lo mismo en la crianza de los hijos. Mamás que dicen, estoy cansada, estoy agotada, pero ese es el momento de confiar más en Dios. Es cuando entra en juego la palabra perseverancia. La madre confiada en Dios es perseverante en su condición espiritual. No hay un solo día que no ore delante de Dios.
Proverbios 31 siempre, el verso 18 en la segunda parte. Dice, mire qué bonita esta figura poética, todo es un poema. Su lámpara no se apaga de noche. ¿Comprende qué bonito? Ya papá está descansando, los hijos fueron a descansar, pero ahora ella también va a descansar, pero está pensando en el día de mañana. Pero está pensando en levantarse temprano para ir con el niño a la escuela o para ir al mercado a comprar aquello que ya leímos. Trae su pan de lejos y esforzarse. Está pensando, hermanos, hermanas, siempre esta madre abnegada, su lámpara no se apaga de noche. Está siempre vigilando el sueño del hijo. Es bonita esta figura. ¿Están contentas, hermanas? Bueno, yo creí que todas, pero no todas. Óigame, la gran historia que se nos cuenta en el libro de Samuel, la historia de Ana, una gran mujer de la palabra de Dios. La historia de Ana nos muestra los grandes resultados de la perseverancia en la consagración a Dios. Esta historia se nos cuenta en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Leo los versos 9 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versos 9 al 11. Dice así: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bueno, es otra larga historia, pero vamos a tratar de resumirla. Otro hombre, Elcana, 2 mujeres, otra vez varones. No tomes ejemplo. Dios te dio a esa esposa que Él te la dio y tú la buscaste y Dios te lo aprobó. Y esa es la única esposa a la que te debes. ¿Qué cuesta decir amén, hermanos? La esposa que hoy tienes es la única esposa a la que te debes. ¿Hay alguna otra forma más clara de decirlo? No, ¿verdad? Y no vayan a decir, el pastor dijo algo atrevido. No, yo no estoy diciendo nada. La palabra de Dios es la que dice: sean una sola carne hasta que la muerte los separe. ¿Comprende? Es Dios hablando. Y este Elcana tenía 2 mujeres. Una se llama Ana y la otra se llama... Ay, qué bueno, las hermanas conocen más esta historia que los varones. Penina. Penina tenía hijos, Ana no tenía, y entonces Penina se burlaba de Ana. Ay, lo mismo que Raquel y su hermana y las criadas. El mismo cuadro, porque son seres humanos. Venía la envidia y Penina se burlaba de ella. ¿Y qué hacía Ana? Mira, una cosa muy importante, mucho que aprender de Ana. No respondió con venganza ni con odio. Señor, quítale los hijos. No. Dice que lloró amargamente. Amargamente quiere decir con verdadero dolor de corazón. Señor, ¿por qué no me das un hijo? Oró y lloró. ¿Comprende bien lo que dice la Escritura? Si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, está afligida porque no tiene hijos, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. Y dice que si Dios le daba un hijo, se lo iba a dedicar. Y así fue. ¿Sabe usted quién es este gran hijo de Ana? ¿Cómo se llama este gran hijo de Ana? Samuel. Una de las personas más brillantes de todo el Antiguo Testamento. ¿Y por qué Samuel llegó a ser como fue? La madre que tuvo. Que una vez que nació, porque Dios premió a Ana con su oración fervorosa, constante, Dios le dio a este hijo llamado Samuel y ella lo consagró como dijo. Lo consagró a su servicio. Y este hombre llegó a ser uno de los más brillantes sacerdotes y jueces de la gran historia de Israel. ¡Qué bonito! Dios premió a Ana por su fe. Hermanos, hermanas,
¿Sabe qué hizo más Dios? Cuando vio que Ana consagró a su hijo y le sirvió en gran manera, Dios le dio 3 hijos y 2 hijas más. Porque Dios bendice al que le es fiel. No, Dios no bendice al infiel. Dios no bendice al que se burla. Dios no bendice al que tiene su corazón marcado por la venganza. Dios no bendice al que usa pereza y no ora, no lee la palabra, no, esa vida no puede recibir bendición de Dios. Dios bendice a todo aquel que se consagra a sus grandes propósitos. Dios bendice a las madres consagradas. La madre consagrada a Dios tiene mentalidad de sierva de Dios como autoridad suprema. Dios como autoridad suprema. Cuando la madre en el hogar tiene esa mentalidad de que es sierva de Dios, sirve al marido, pero no es sierva del marido. La autoridad suprema es Dios. Igual que el marido sirve a la esposa y a los hijos, pero no es el final. El final es Dios, la autoridad suprema. Dios, el Dios de ese hogar. Y por eso, hermanos y hermanas, la madre consagrada desarrolla todos los días una mentalidad de sierva de Dios. Y un gran ejemplo que tenemos en las Escrituras. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas 1, 38. Dice la palabra hablando de María, la madre de Jesús. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. No dice aquí la madre del Señor, hablando de Dios. No. Y aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Sierva. ¿En qué posición se ubicó María? En la posición de sierva de Dios. Hermanita, usted que sirve a Dios, no se sienta menos. Ay, yo sé que hay algunos que por la formación tradicional que han tenido en el paganismo, en las religiones de este mundo, no se sienta menos sierva que Ana o que María o que Elizabeth o que Ruth o que Noemí. No se sienta menos sierva. Todas son siervas por igual en la Escritura. Y usted puede serlo el día de hoy. Sierva de Dios en el hogar. Es que en mi hogar ni se fijan en mí. Usted no sabe que de madrugada me levanto y me voy muy noche, todos ya durmieron y yo sigo que lavando los trastos, que preparando el uniforme para mañana, que los niños van a la escuela y preparando y mi mente y que cocino mañana. Sí es cierto, abnegada, pero no lo hace para ellos, lo hace para gloria de Dios. Dios sí tiene anotado en su libro eterno cada sufrimiento que usted padece todos los días. Dios sí tiene todos los días pendientes la petición de su corazón, que no es solo por usted. Es más que por usted, son peticiones por el esposo y por los hijos. Pero Dios premia ese corazón abnegado. No hay una sola persona en este mundo que sea digna de un reconocimiento mayor que el que se debe a Dios. Él, Dios, es la autoridad suprema por sobre todo padre y toda madre. Hermanos, hermanas, hoy este mundo en el que estamos viviendo tiene grandes tropiezos para la vida de familia. Satanás está trabajando pero duramente para destruir a la familia, para destruir el concepto de matrimonio, para destruir el concepto de hogar, para destruir al hogar que ama a Dios. Tenemos tremendas batallas espirituales. Pero Dios bendice al corazón consagrado de papá y mamá. Y hagamos nuestra labor amparados en el poder de Dios cada día. Toda madre ha recibido la bendición de Dios de tener hijos. De manera que ser madre es una condición dada por Dios para que ella muestre una verdadera consagración en los grandes propósitos de Dios. Para levantar hijos igualmente consagrados y que honren a Dios a lo largo de sus vidas. Ser madre según el plan de Dios es un gran desafío que no todas las mujeres pueden cumplir.
porque no todas obedecen a la voluntad de Dios. La consagración a Dios es la única manera en que una madre puede ejercer su rol de manera plena y satisfactoria. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, muchas gracias por la bendición de tu palabra. Tu palabra siempre desafiándonos para hacer lo bueno. Tu palabra siempre enseñándonos el camino recto. Perdónanos toda vez que fallamos. Te rogamos por los hogares, las familias, los matrimonios de nuestra iglesia. Te rogamos de modo muy especial en este hermoso día por todas las madrecitas y abuelas y suegras que están entre nosotros. Fuerza de tu espíritu en todas ellas. Quiero hacer una invitación, no solo a las madres, sino también a los padres, incluso a los hijos. Tú conoces tu propia condición delante de Dios. No estamos aquí para juzgarnos unos a otros, pero sí para confesar nuestra vida delante de Dios. Si tú tienes en lo más profundo de tu corazón una petición muy particular o muy especial delante de Dios, hazla allí en lo secreto. Solo quiero orar por ti. Pastor, ore por mí. Yo quiero ser, en el caso de la madre, yo quiero ser una madre consagrada a Dios. En el caso del padre, yo quiero ser un padre consagrado a Dios. En el caso de los hijos, Señor, yo quiero ser un hijo que perdona a mis padres. Yo quiero ser un hijo que honra a mis padres. Yo quiero ser un hijo consagrado a ti. Cualquiera sea tu caso, levanta tu mano en esta mañana. Pastor, ore por mí. Dios te bendiga, pequeñita, yo te estoy viendo. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Más. Pastor, ore por mí. Dios te bendiga, hermana. Quiero ser una madre consagrada, quiero ser un padre consagrado, quiero ser un hijo consagrado. Dios conoce la particularidad de tu vida, pero sí quiere que nos humillemos delante de su presencia. ¿Cuántos más? Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántos más? Dios te bendiga, hermana. Dios quiere corazones consagrados delante de Él. Padre, bendito tu nombre por cada persona. Desde niños han levantado sus manos. Los jóvenes, los adolescentes han levantado sus manos. Los esposos, las esposas, los padres, las madres han levantado sus manos. Las abuelitas, los abuelos han levantado sus manos. Míranos con ojos de misericordia. Que aprendamos todos los días a consagrar nuestras vidas delante de ti, para levantar entre nosotros hogares que sean verdaderos altares de tu adoración y de gran testimonio de Jesucristo. Oramos en el eterno y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.